voy a obtener o formas de vibración. Modos de vibración o formas de vibración. En la actualidad, en los proyectos estructurales se exige si el edificio es menor a 5 pisos, mínimo 3 modos. Si el edificio es hasta 10 pisos, un mínimo de 5 modos. Si el edificio es de 15 pisos, mínimo de 8 modos. Más modos, mejor, pero es lo mínimo que se está exigiendo. Ya no basta con el proyecto estructural, también hay que anexar lo que es la memoria de cálculo y el archivo con el cual estamos trabajando, el ETABS, el SAP, en fin. ¿Por qué se exige todo esto? Porque es una forma rápida de verificar sus resultados. Entonces, de esta forma se puede verificar rápidamente sus resultados. ¿Cómo qué? Desplazamientos, fuerzas, diseño, ¿no? Porque este análisis modal tiene que estar de la mano con, bien claro, el análisis espectral y sucesivamente con el diseño estructural. Entonces, si me exigen eso, tendría que dar esta forma. ¿Por qué se exige eso? Habría que responder a la otra pregunta. ¿Por qué están exigiendo mínimo 3 modos, etcétera, etcétera? Sabemos que las edificaciones de menor altura, ¿no? Menor altura, van a vibrar, van a tener un periodo, ¿no? Pequeño, más grande va a ser incrementarse y así sucesivamente. Otra forma de control que usted debe tener en su proyecto para verificar si su estructuración está bien o no. Si usted tiene una edificación hasta de 5 pisos, su periodo, ¿no? Su periodo tiene que ser el primer periodo menor a 1 segundo. Si tiene un lapso hasta de 20 pisos, su periodo 1 tiene que ser menor a 2 segundos. Entonces, no puede ser de que tenga una edificación de 20 pisos y su periodo sea de 2,5 segundos. Si es 2,5 segundos, implica que su edificación es flexible. Consecuentemente, va a tener que mejorar. Entonces, una cosa es lo que usted genere en su proyecto estructural y otra cosa es yo, como revisor de su proyecto, me da el archivo y automáticamente le detecto todas las mentiras que usted ha puesto en su proyecto, en sus planos estructurales. Entonces, ya municipios serios no permiten de ninguna manera de que usted entregue solamente un proyecto plano, sino tiene que entregarle la memoria más esos archivitos famosos, ¿no? Traigan el archivo y después conversamos. Verifica y ya automáticamente. ¿Por qué? Es que también hay que entender de que en los proyectos, ¿qué es lo que se hace? Se dice, bueno, como este es mi edificio, tiene su desplazamiento, y yo no he hecho el cálculo, y lo he generado de otro proyecto, me he dado cuenta que son similares, y acá tiene el desplazamiento máximo. Digo, el desplazamiento máximo entre la altura total tendrá que ser menor, por ejemplo, en concreto, a este valor. Yo tengo la altura total y como no lo he calculado, supongamos que el desplazamiento máximo debería ser de 90 milímetros, yo digo,
Mi desplazamiento es de 80 milímetros o 60 milímetros. ¿Cómo me lo va a comprobar si no le doy ningún archivo más? Hago una memoria, ahí le pongo el valor y genero todo lo que hemos estado viendo de las fuerzas sísmicas y todo lo demás. ¿Cómo es que lo va a comprobar la otra persona? Es imposible. Como se dieron cuenta de que realmente los proyectos estaban con un desplazamiento que se coloca en los proyectos estructurales, y después vienen los problemas sísmicos y se generan fisuras y todo lo demás, ¿dónde fue el problema? ¿Dónde fue el problema? Entonces ahora sí, para evitar eso, señor, tráigame los modos de vibración. ¿Y cómo lo va a traer los modos de vibración? No lo va a traer impreso nada más, porque la memoria está impreso, sino en digital. Ahora yo lo compruebo rápido y usted está equivocado. Automáticamente me puedo corregir varios proyectos en un solo día, si es así, porque yo empiezo a verificar la estructuración. Una vez que está toda la estructuración, verifico el análisis, proceso, no sirve, pasa el siguiente, y sucesivamente de esa forma, ¿no? Entonces es muy rápido para poder verificar. Yo como trabajador del municipio me voy a sentir favorecido, y al proyectista le voy a exigir, y él va a tener que ahora sí trabajar seriamente. Entonces ya no hay otra alternativa. Pues bien, se genera eso. Pero ¿por qué se está haciendo todo este tipo de análisis, no? Empiezan a plantearse la interrogante. ¿Y qué me describen estos modos? En primer lugar, el modo 1 me va a generar un periodo. ¿Y qué significa el periodo? Este periodo 1 que me va a generar es el tiempo que va a invertir la edificación en generar un ciclo de movimiento total, un ciclo de movimiento. Y este periodo 1, este modo 1, va a tener que ser un desplazamiento, generalmente en X, puede ser en Y también. Desplazamiento lateral. El modo 2 me va a generar un periodo 2 y será desplazamiento en Y. Modo 3, un periodo 3 y desplazamiento, torsión el tercero. Y así sucesivamente. Entonces yo como revisor también me voy a dar cuenta, ¿no? Porque hay proyectos en los cuales le sale, primero por periodo me doy cuenta, ¿identificación de cuánto? Superó ese valor, implica que es flexible. Ya esto no funciona, por más que me haya dicho que pasaron todos los controles, no va a funcionar, ¿no? Otro control que yo tengo que efectuar. Segundo, todos los periodos tienen que ir en forma decreciente, ¿no? Significa que si hago un análisis de lo que es periodo y modo, por ejemplo hasta el 8, tiene que ir en forma decreciente. Este va a generar más y va decreciendo, el periodo va decreciendo. Será lo inverso de lo que es la frecuencia, ¿no? Lo inverso de la frecuencia, pero el periodo va a ir decreciendo. Perfecto. Entonces va decreciendo, automáticamente yo me doy cuenta. Pero hay casos en los cuales en el proyecto se olvidaron de restringir el centro de masa, se olvidaron de algunas cosas. ¿Qué es lo que le sale? El SAP o el ETAPS o cualquier programa le va a arrojar los resultados que usted ha ingresado. No en ningún momento le dice, señor, usted se equivocó en esto, tiene que corregir en esto. No, él absolutamente no le habla nada. Entonces le dice, usted ingresó esa información, yo proceso y usted siga con su diseño. Ahora, ¿cuál es el problema que usted va a tener? ¿No? Prosigue con el diseño, le arroja lo que desee el programa, pero usted no se está dando cuenta. Cuando lo van a revisar, en primer lugar, controlaron estos periodos, ¿no? Le sale el periodo 1, 2.300.000. ¿Qué significa eso? Está muy mal el proyecto. ¿Dónde se equivocó? No lo sé, pues tendrá que corregir. El resto ya es absolutamente falso. El resto es absolutamente falso. Pero hay proyectos así.
aunque parezca mentira. Sí. Solo una consulta. Bueno, ahí estamos apreciando que los dos primeros modos son traslacionales, ¿no? Pero yo he visto proyectos en que el primer modo es rotacional. ¿Cuándo va a suceder el primer periodo? El primer modo no. Pero lo que sí, el segundo modo sí puede ser. El primero no, imposible. El segundo sí. ¿Cuándo va a ser? Si el primer modo, modo 1, siempre va a ser de traslación. El modo 2 puede ser de rotación. ¿Cuándo va a suceder eso? Sucederá si el edificio es alto, primera opción, y segunda opción, cuando las excentricidades son muy grandes. Excentricidad grande. ¿Y excentricidad grande qué significa? Mal proyecto. Mal proyecto. Si es un edificio de 3 pisos, 4 pisos, 5 pisos y le sale esto, significa que el proyecto está mal. Está mal. Excentricidad grande. Si hablamos de las excentricidades también, se recomienda un edificio. Esto es mi centro de masa y esto es mi centro de rigidez. ¿Qué es lo que se tiene que plantear? No está escrito en la norma, pero sí sabemos que la distancia entre estos dos me va a generar los efectos torsionales. Pero estas distancias tienen que ser menores a 1,5 metros si hablamos de edificaciones de 5 pisos, por ejemplo. No pueden ser mayores. Si me salen distancias mayores, lo que estoy generando es un gran efecto torsional, ¿no? Me puede suceder esto y lastimosamente a lo que está llevando es a un problema de colapso estructural, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con los modos? ¿No? ¿Qué pasa con los modos? Revisan porque hay algunas teorías que no están comprobadas científicamente, pero existen ciertas teorías que indican que el modo más o menos describe el comportamiento de un edificio en cuanto a daños, respecto a la duración de un sismo, más o menos lo que se llaman sismos intensos. Es una teoría, vuelvo a repetir, que no está comprobada, pero como es una teoría, también lo han planteado dentro de los proyectos. Si más o menos va a describir todo ese proceso, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que se dice? De que cada modo más o menos corresponde a un tiempo de 12 segundos, 12 hasta 15 segundos. Pongamos 12 segundos, ¿no? 12 a 15 segundos. Entonces dice, perfecto, si cada modo corresponde a un tiempo, es una teoría, me están exigiendo 10 modos. ¿Qué significa? 10 modos significa 120 segundos, 2 minutos de duración. Si me exigen eso para un edificio de gran altura, ¿por qué? Porque la responsabilidad de un edificio de gran altura es mucho más que de uno de baja altura, ¿no? Por lo tanto, esto de los modos tiene una relación en cuanto a daños. Vuelvo a repetir, no está comprobado en cuanto a lo que es científicamente. Y estos daños, ¿no? Estos daños van a tener que ver con la duración del sismo y para sismos intensos. Es lo que se habla en la teoría. Entonces, si yo lo relaciono uno con el otro, estaría previendo qué daños. ¿Qué daño me puede dar el análisis modal? Daños probables que me puede dar, primero, lo que es efectos de flexiones, grandes deflexiones en vigas, grandes efectos torsionales en columnas o elementos de corte, alabeos en losas, etc. Un sinnúmero de daños que yo puedo distinguir a priori. ¿Dónde va a suceder?
tratar de que ocurran en los modos más alejados, ¿no? Si ocurren esos daños en los modos más alejados, entonces estaría reduciendo los daños de acuerdo a esta teoría, ¿no? Y más o menos han llegado pues a la conclusión de que realmente sí tiene una correspondencia lógica entre lo que es el comportamiento del edificio versus los daños. En cuanto a las masas, ya habíamos indicado que tiene que ser colocado dentro del centro de masas. Entonces, masas ubicadas en su centro de masa, pero ¿qué masas yo voy a colocar? Dos masas, lo que se llaman masas translacionales y masa rotacional. Masa translacional y masa rotacional. La masa translacional va a estar en la dirección de X e Y, y la masa rotacional va a estar en la dirección de la rotación en Z. Entonces esto va a estar en X e Y y esta la rotación en Z. Volvemos a lo mismo anteriormente indicado. ¿Qué implica? Que tenemos 3 grados de libertad y tendremos 3 restricciones. Entonces el centro de masa siempre va a tener 3 grados de libertad y 3 restricciones. Los grados de libertad, X, Y, rotación en Z. Las restricciones, Z, X e Y. ¿No? Son las restricciones y los grados de libertad, ¿no? Para dicho centro de masa. ¿Cómo calculo la masa translacional? Si yo tengo una estructura regular, acá está mi centro de masa, ahí voy a ubicar masa en X, masa en Y, momento de inercia o la masa rotacional en Z. Aquí es igual a masa, si esto es mi distancia B y esto es mi distancia A. La masa en X será igual a la masa en Y y será igual al peso del piso entre la gravedad. Tonelada segundo al cuadrado sobre metro. Y la masa rotacional será igual a la masa translacional, que es X o Y, por ejemplo X, por A cuadrado más B cuadrado sobre 12. Tonelada por segundo al cuadrado por metro. ¿Qué pasa si no es regular? ¿No? Si no es regular. Cuando la estructura no es regular, lo que corresponde a la masa translacional no va a haber problema porque es el peso del piso entre la gravedad. Pero para la masa rotacional será igual a la división entre los elementos que puedo yo efectuar tiene un centro y esto tiene otro centro, 1 y 2. Aplicaré el teorema de Steiner, de ejes paralelos, ¿no? Entonces será igual a la sumatoria de las masas rotacionales en Y más lo que corresponde a la masa por distancia al cuadrado. Ya tengo mis masas
asignadas. El número de formas o modo de vibración ya conversamos anteriormente, depende de la exigencia del municipio, pero del número de pisos. Hay diferentes formas de vibración. Ahí tenemos una estructura que puede tener n grados de libertad, diferentes formas de vibración. La forma de vibración, por ejemplo, en normas internacionales exigen, en la norma rusa, 10 formas de vibración como mínimo. Para presas de tierra, 15 formas de vibración. Ya está normal. Está normal, ¿no? Está normal. En ciertos países, ¿no? Está normal. Las frecuencias o la forma de vibración, ¿cuáles serán? Desplazamiento en una dirección, desplazamiento en la otra dirección y la respectiva rotación. La respectiva rotación. Ahí tenemos lo que corresponde al efecto de desplazamiento y el efecto torsional. Siempre modelamos como diafragmas rígidos a nivel de entrepisos. Lo que estábamos hablando, si el edificio es de gran altura, caso esta edificación, ¿qué es lo que ocurre? Primera forma, flexión, y la segunda forma ya existe torsión. Son edificios de gran altura. En cuanto a la amortiguación habíamos hablado en la norma, lo entiende como que la amortiguación es del edificio, significa del material, y nos habla del 5%. Una amortiguación del 5%, ¿no? En cuanto a lo que son otro tipo de cargas dinámicas, perturbaciones armónicas, van a depender de las vibraciones forzadas. En las vibraciones forzadas, ¿no? Perturbaciones armónicas, cargas de impacto, etc. En el caso de vibraciones armónicas, es producto de la rotación de maquinaria. Por ejemplo, si tenemos una zona industrial donde existe maquinaria que va a tener un efecto rotatorio, ese efecto va a tener que ser considerado dentro de su propio análisis como si fuese un análisis sísmico, como tal. Entonces, cuando son cimentaciones con maquinarias tienen un trato diferente, ¿ya? Un trato diferente. No se considera el efecto sísmico, sino se considera más que todo la forma de la vibración, la perturbación que va a generar, ¿no? La perturbación. ¿Cuál va a ser? La incidencia de la carga rotatoria, una frecuencia con la cual va a tener un efecto de rotación y producto de una carga que va a tener que ir vibrando, ¿no? Va a tener que ir vibrando. Entonces, ese efecto de cargas aplicadas en losas, por ejemplo, en naves industriales, tienen un tratamiento especial, ¿no? Un tratamiento especial, que también existen programas que se pueden incorporar cada una de esas cositas, ¿no? En cuanto a lo que es viento, en nuestra norma también se considera el efecto del viento, pero ¿cuándo va a ser notorio este efecto del viento? Si hablamos de edificaciones, depende, en la norma, la E020, nos habla de el viento, nos habla de unas codificaciones de coeficientes en la zona de Barlovento y de Sotavento, ¿no? Barlovento y Sotavento. En Barlovento nos dice que el coeficiente es de 0,8, coeficiente aerodinámico. Sotavento el coeficiente de 0,5. Coeficientes aerodinámicos se llama, ¿no? Coeficientes aerodinámicos. Este coeficiente aerodinámico es de la zona donde el viento está chocando con el edificio, ¿no? Entonces el viento viene de esta forma, velocidad del viento. Choca con el edificio y en la zona donde está chocando es el de
barlovento. Entonces, dependiendo de la estructuración, la norma nos habla de ciertos factores. Y la zona que no está actuando, lógicamente, es el de sotavento. Pero cuando se tiene naves industriales, se convierte, por decir, en una nave industrial. Esto es C igual a 0,8, C igual a 0,5, pero estos factores son sotavento también, pero no son C igual a 0,5, depende de las inclinaciones, ¿no? Este valor tiene un determinado valor, en fin, ¿no? Cualquiera, pongamos C igual a 0,45, 0,55, ¿no? Tienen sus respectivos valores, ¿no? Que lo voy a tener que calcular, ¿no? Lo voy a tener que calcular. Depende del ángulo de inclinación, de lo que va a ser netamente la cubierta de la edificación, ¿no? En fin, viento entonces será importante si estoy hablando de nave industrial. Sería importante de acuerdo a la zona donde yo estoy ubicando el proyecto. Puede ser que no sea un edificio de gran altura, pero es una zona expuesta a grandes presiones del viento. Eso también está en la norma, zonificado aproximadamente cuáles son, ¿no? Las zonas de mayor incidencia en cuanto a lo que es presión del viento. Y la otra alternativa es cuando son edificaciones de gran altura. Llámese un edificio de 15 pisos más arriba, el viento ya es notorio, es una carga adicional que yo voy a tener que considerar. Si miramos las combinaciones de carga de la norma de diseño en concreto armado, nos habla de carga muerta, carga viva, carga de sismo, carga de viento, ¿no? Carga de viento. Y hay otros que son empujes laterales también, cuando son presiones que se van a ejercer sobre lo que son muros de contención y otros demás, ¿no? Entonces tendríamos presión lateral. Tenemos una combinación completa. Ahí también tendríamos que considerar el viento. Pero si yo no lo quiero considerar el viento porque lo puedo hacer como una carga estática, ¿no? El viento como una carga estática, ¿qué es lo que debería de ser? El comportamiento real, si miramos una edificación, la presión del viento no es que sea, pues, esta es en la superficie de contacto, es una especie de una carga parabólica. No es una carga puntual, que nosotros lo estamos simplificando el análisis y colocando una carga puntual igual que la de sismo es otra cosa, pero no es una carga puntual. Si analizamos con mayor profundidad lo que es el trabajo del viento, también podemos obtener algunos registros, ¿no? De zonas en las cuales hayan existido vientos con grandes velocidades, o donde podamos medir, pues, cuáles son las velocidades que se tienen en tal o cual zona. Pedimos al Instituto Geofísico y nos envían información. Y nos damos cuenta de que producto del viento y velocidad tiene una forma como un sismo, va variando la presión del viento. Entonces ocurre otra alternativa con la cual esto lo puedo simplificar y lo puedo hacer como una carga estática. Lo simplifico y coloco las cargas estáticas y hago un análisis de carga lateral, pues viento 1, viento 2, viento 3 y viento 4. Hago una carga lateral. Y de la otra forma, ¿cómo podría ser? Como si fuese un análisis tiempo-historia, ¿no? Como si fuese un análisis tiempo-historia con un registro de RAE. Eso lo puedo efectuar con un software, ¿no? Entonces, para simplificar todo este análisis es que se colocan cargas laterales, pero se tendría que considerar obligatorio en zonas donde el viento es, la presión del viento es grande, por más que no sea de gran altura. Segundo, naves industriales. Y tercero, edificaciones de gran altura. Entonces, viento obligatorio, zonas con velocidad